con la palabra, día a día, que la practiquemos y que la vivemos, la abracemos. Porque si yo abrazo la palabra me abrazará a mí. Si yo practico la palabra, yo seré bendecido, yo seré hacedor de la palabra. Y ya una persona que hace tiene recompensa. Gloria a Dios. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, reparando tus prestes. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Hay unos aspectos importantes en esta historia de el llamado de Jesús hacia los 4 pescadores que a mí me gusta y me llama la atención. Me gusta el hecho de que Jesús siempre toma la iniciativa, independientemente de lo que yo esté haciendo o en el lugar donde yo me encuentre. Jesús siempre va a ir en busca de mí. A veces creemos que Jesús solamente vino a buscar a las personas que viven de una manera mala, de una manera inmoral, de una manera violenta, de una manera con problemas en alcohol, en adicciones, en suicidios, pero no. Yo aquí veo algo distinto a los tiempos en que yo estoy. De hecho, cuando Jesús hablaba con ellos eran personas que no tenían ningún tipo de vicio y ninguna vida descarriada. Y eso es importante porque en ocasiones gente, cuando yo les hablo de Jesús, ellos dicen: ¿para qué? Si yo no necesito, yo no tomo, yo cumplo con mis obligaciones en casa, yo no soy una persona adicta, yo no tengo problemas con ningún vicio. Y ellos con ese testimonio me dan a mí a entender que Jesús, tienen la idea de que Jesús solamente vino a los que viven en vicios, y no es así. Aquí la manera que yo veo es que Jesús está hablando con personas responsables, con personas que estaban en sus trabajos y con personas que vivían bajo una norma, bajo una moral, pues digamos, alta, una moral alta. Ellos eran personas que obedecían la palabra de Dios, ellos también trabajaban, y dice la escritura que Jesús, cuando andaba en el mar de Galilea, gloria a Dios por esta palabra, porque la Tierra Santa es el primer lugar que Jesús pisó, ¿verdad?, para empezar a buscar a su gente. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí había personas que sí le recibieron. Y a mí me llama la atención el hecho de que el escritor Marcos registre Galilea como una región, y me hace creer que él no solamente va a ir a Galilea, que Jesús no termina de andar, que Jesús no termina de caminar, que Jesús no termina todavía de buscar, de salvar, que Jesús todavía sigue sanando, anda buscando a gente para sanar, para ayudar, para bendecir, para libertar. Y aquí específicamente buscó a alguien en Galilea, pero hoy, en este 2020, Jesús está buscando a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, a través de Instagram, a través de esta palabra hasta donde pueda llegar. Está buscando no pescadores, está buscando gente ordinaria, gente común, gente extraordinaria, gente preparada, gente no preparada. Está buscando una persona que le pueda escuchar y recibir. Porque como ya les dije, el texto Juan 1:11 dice que vino, pero no le recibieron. Pero yo aquí veo en Marcos 1:16 que sí le recibieron. Entonces yo tengo una pregunta antes de seguir en esto. ¿Tú eres de los que le van a recibir o eres de los que no le van a recibir? Esa ya es tu decisión. Pero la escritura habla del esfuerzo físico y de la planeación que Cristo Jesús hace para moverse de un lugar a otro. Hace algunos años atrás, algunos 15 años atrás, el Señor Jesús
dejó su trono, dejó su hermosura y vino aquí a mi vida. Fue a México. Fue específicamente al estado de Baja California Sur. Y si bien yo no era un pescador, yo era una persona con una necesidad, con una hambre, con una sed de justicia, con un vacío en mi corazón que no lo llenaba con nada del mundo. Y cuando Jesús llega, a mí me encuentra y Él me ve y Él me llama y Él me abraza, como llamó, como vio y como abrazó a estos pescadores, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y Zebedeo. Y quizá yo soy por ahí, no sé, el número 6, el número 7 de los que Él llama, el número infinito, no sé. Eso me hace a mí pensar que nuestro Dios está en constante movimiento, dice andando. La palabra andando es caminando, moviéndose, activo. ¿Y cómo te encuentras hoy? En el Espíritu. Habemos algunos que estamos activos en el Espíritu Santo, pero también hay momentos en que realmente no estamos tan activos en el Espíritu y su palabra. Pero los resultados vienen, las bendiciones llegan cuando estamos activos. Las pruebas se pasan y se resisten cuando estamos activos en el Espíritu Santo. Y por eso mi pregunta es, ¿estás activo o necesitas que Él te active? Yo no vengo a condenarte si estás desactivado, si no estás en el movimiento de Dios. Vengo a recordarte que Jesús te puede activar en un momento con el poder de su Espíritu y de su palabra. Así es que, hermanos, si tú no estás en Galilea, quizá estás en Estados Unidos, en Guatemala, quizá estás en Honduras, en Bolivia, en Venezuela, en donde estés, en cualquier lugar del planeta, Jesús está llegando a tu vida y Jesús está viendo tu vida y está pasando por ahí y se está deteniendo a través de este mensaje. Y ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hay algunos que son pescadores, hay otros que son jornaleros, otros que son agricultores. Hay diferentes oficios, carpinteros, mecánicos, diferentes tipos de oficios y carreras que hay en la vida. Y Jesús está buscando personas, no oficios. El oficio no es tan importante, aunque aquí tiene una doble explicación de pescadores de peces a pescadores de hombres. Ahí hubo una inversión poderosa de Dios. Dejaron la pesca natural por ir a salvar y a ganar gente para Jesucristo. Gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces, hay otra palabra importante que es la palabra vio a Simón y a Andrés. Me gusta la manera en que el Espíritu Santo dirige a Marcos para que él escribiera los nombres Simón y Andrés. Aquí en este capítulo. Si bien tú no estás en el capítulo de Marcos, tú estás escrito en el libro de la vida. Y Jesús te vio desde la eternidad y te escribió ahí. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes venir a los pies de Jesús y ser una nueva criatura. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Porque Jesús ve tu sufrir. Jesús ve tu vida. Él sabe cómo te sientes y Él quiere darte una vida diferente a esa vida que tú estás llevando de dolor, de escasez, de tristeza, quizá hasta de miseria, quizá hasta de mucho dolor. Hoy Él quiere cambiar tu lamento en baile. Hoy Él quiere cambiar tu pobreza en abundancia. Hoy Él quiere darte una vida con un sentido distinto y diferente a la que has tenido hasta el día de hoy. Entonces, no quiero que ignores el amor y el cuidado, el tiempo que Dios a través de Jesús ha dedicado para observarte. Él te ve desde su trono, Él te ve desde los cielos y Él viene a buscarte a través de este mensaje, a través de esta palabra. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí da un detalle de lo que Él estaba viendo para que sepas tú, si te queda alguna duda, de que Él te ve. Echaban la red en el mar, eso era lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. Él nos ve en nuestro trabajo, Él nos ve en nuestra familia, Él nos ve con nuestras amistades, Él nos ve cuando estamos contentos, Él nos ve cuando estamos llorando. Él conoce todo de ti, lo bueno y lo malo, todo de ti. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que a pesar de que Jesucristo
conoce lo malo que yo soy, lo mal que me porto, lo mal que camino, lo mal que ando, aún así Él está ahí a mi lado. Eso nadie lo hace, solo el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y eso me hace a mí darle gloria a Dios, agradecerle, porque aquí en este mundo tenemos compañeros o amigos, pero cuando ven cosas negativas o malas de nosotros se van y nos dejan. Y Jesús nunca te va a dejar. Jesús siempre va a permanecer. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. Continuamos con este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Y él estaba observando que echaban la red en el mar. Y el verso número 17 habla de la intervención de Jesús, ya que él los observa y ve lo que están haciendo y sabe lo que están por seguir haciendo. El verso 17 dice que Jesús interviene en sus labores. Fíjese qué tremendo. Jesús pues interrumpe sus trabajos, por decir de esta manera, y les dice: venid, vengan en pos de mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al verso 11, nos da más detalle, es más específico acerca de esta pesca. En un resumen, dice la Biblia en Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11, que ellos estaban pescando. De hecho, toda la noche habían estado pescando. Bueno, intentando pescar, porque no habían pescado nada. Y cuando llega Jesús los ve cansados, tristes, derrotados y sin ningún pez sobre sus barcas. Las redes rotas estaban vacías, y Jesús llega en ese momento de tristeza porque no tenían la provisión para sus casas. Y Jesús llega demostrando interés por su alma, por su vida, y en un lugar segundo, por su familia, secundario. Porque a Dios le importa más lo espiritual y lo moral que lo material o las emociones que en un momento nos puedan abatir. Él llega y todo se transforma. Él llega y todo cambia. Si no había algo, ahí va a aparecer algo. ¿Por qué? Porque Jesús está en este lugar. Entonces Él les hace una invitación, no los forza, no los obliga, y les dice: venid en pos de mí. Escuche bien, por favor, y canalice bien esta palabra. ¿En qué contexto les habla? ¿Y cómo es que la palabra de Dios llega a ser hasta demandante? Les dice: ¿saben qué? Dejen las redes, dejen la barca, dejen lo que están haciendo, dejen su frustración, su cansancio, y olvídense de todo lo que están, olvídense de su trabajo y vengan conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La primera pregunta que a mí me viene: ¿y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a llevar a mi casa? Si voy a seguir a un predicador, si voy a ser un pastor, si voy a servirle a Dios. Yo me preocuparía, me asustaría, y no sé, siendo sincero, si seguiría a Jesús en esas circunstancias. Oh, querido hermano, eso es falta de comprensión de la persona a la cual yo estoy viendo y escuchando, que es Jesús. Eso es falta de fe. Eso es temor, eso es inseguridad. Eso es estar en un fracaso y siendo avisado de una victoria y querer quedarme en un fracaso. Jesús los ve fracasados, derrotados y sin peces, y los invita. Y hay muchos de nosotros que no queremos ir. Bueno, Lucas dice que cuando Jesús llegó ahí, así los vio tristes, cansados y derrotados. Y Él le dijo, después de predicarles y que la gente se le agolpó, se amontonó, hizo un sermón y hizo una palabra poderosa, maravillosa, y toma una barca que era de Simón Pedro y le dice: boga mar adentro. Después de que él predica, él los va a bendecir cuando lo escuchan, porque él sabe que la palabra cayó en buena tierra y es recibida. Entonces él sube a la barca y la empieza a empujar y boga al mar adentro. Le dice a Pedro: Pedro, echa la red sobre las aguas. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando. No se le vaya a olvidar que la escritura misma dice que ellos eran de oficio pescadores. O sea, sabían lo que hacían, pero habían fracasado. Y dice: toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. No tenemos nada, Señor, y invertimos toda la noche. ¿Cómo podremos encontrar unos cuantos peces solo porque tú me lo dices? Eso es lo que Pedro le quiso decir.
Sin embargo, Jesús le da la palabra. Pedro, aún con su aflicción, obedece y dice, ok, lo haré ahora diferente, hablaré en tu palabra. Y cuando echa la red no puede recibir tanta cantidad, no puede sostener tanta cantidad de peces que había sobre ella, que Jesús hizo que milagrosamente apareciera por ahí de una u otra manera. Ese es otro tema, después lo explicaremos. Entonces Pedro se queda sorprendido, se queda impactado, los discípulos también, y se quedan, wow, diciendo, ¿quién es él? Y se avergüenzan, y un temor o un miedo los abriga, los abraza. Pero es un temor reverente porque no saben cómo fue que sucedió eso si ellos lo habían intentado toda la noche. En las mismas aguas, bajo las mismas circunstancias, mismas redes, mismas barcas. La diferencia era que Cristo había dado una palabra poderosa, una palabra de cosecha, una palabra de gloria. Y Pedro se queda sorprendido con tanta bendición cuando había escasez. ¿Cuánto le adoran? Así es que cuando en tu vida haya escasez, ve a Jesús y Él cambiará las cosas y tú vivirás abundancia. Pero no se te vaya a ocurrir abandonar a Jesús cuando no haya abundancia y vengan los tiempos de las vacas flacas. Tienes que continuar con Él en las buenas y en las malas. Él llegó contigo en las malas. Quédate con Él en las buenas y en las malas. Bueno, volviendo a la palabra, ya contextualizando totalmente la historia y quedándonos en la palabra del llamado, venid en pos de mí y haré. Maravillosa esta palabra. Quizá nosotros no queremos servir a Jesús porque decimos, no tengo dones, no tengo talentos, no tengo la capacidad para hablar, no tengo la capacidad para orar, yo no puedo predicar, yo no puedo ser un pastor. Diría Moisés, Señor, que no sé hablar. Jeremías decía, Señor, no me envíes a mí, yo soy un niño, por favor. Y así sucesivamente podemos mencionar muchos hombres que le huyeron al llamado del Señor. Y yo no sé qué vas a hacer tú, porque hoy Dios te está hablando de una manera específica. Él te está llamando primero a salvación, después a redención, tercero, para que tú le sirvas en la obra y dejes lo que estás haciendo y vengas a buscarle a Él y vengas a su presencia y vengas a conocer más de lo que Él tiene para ti. Venid en pos de mí. Y aquí está el detalle, ya está la respuesta. Cuando Jesús te pide que hagas algo es porque Él ya proveyó en tu interior cómo lo vas a hacer. Él dice, yo haré. Wow, gloria a Dios. Tú no eres el que va a predicar. Tú no eres el que va a sanar a los enfermos. Tú no eres el que va a hacer ningún milagro. No puedes. Pero Jesús sí. Por eso dice, yo haré que seas esto, que seas aquello, que seas lo otro. Vamos a poner ejemplo. Yo haré que seas un predicador. Pedro, yo haré que seas un gran pastor, un gran siervo, un gran evangelista. Jóvenes, yo haré que ustedes sean grandes hijos de Dios y de sus padres y estudiantes poderosos en las empresas, poderosos en su materia, poderosos en su rama. Hombres con una moral, temerosos de la palabra, temerosos de Dios. Y a veces decimos, ¿cómo? Eso no importa. Quizás sea un misterio, quizás sea complejo. Pero lo que para ti es complejo o imposible o difícil, para Dios es fácil, es natural, es normal y es sencillo, porque para Dios todo es posible. Entonces, no te acongojes de cómo serán las cosas. Dios hará. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Es una palabra, es una promesa. Jesús dijo, yo haré. No mandaré un ángel, yo haré. Él, un pronombre personal. Yo haré. Te lo dice el Señor directamente. Y si quieres una profecía, aquí está. Profecía de la Biblia literal. Jesús dice, yo haré que seas un gran pescador, pero de hombres. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Vamos a terminar en el verso 18, 19 y 20. Dice, ellos respondieron a la palabra de manera positiva. Dice el verso 18, que dejando luego sus redes fue una obediencia instantánea, una obediencia inmediata. Y la obediencia a la palabra va acompañada de fe, pero cuando es instantánea, inmediata, eso es un reflejo, es una respuesta de tu corazón a Él, de que tú creíste en esa palabra.